Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien hoy. Estamos aquí con un vídeo que, para ser sinceros, nos ha tocado el corazón profundamente y sabemos que a muchos de ustedes también los afectará. El título de hoy, Lluvia de lágrimas, Khan y Demet destrozados por noticia fatal de amigo, habla por sí solo de la tristeza y el dolor que estamos a punto de compartir. Vamos a sumergirnos en una noticia muy lamentable que ha impactado a dos de nuestras estrellas favoritas, Can Yaman y Demet Özdemir, y al mundo del espectáculo en general. Antes de empezar, si son nuevos por aquí y les gusta estar al tanto de las noticias del mundo del entretenimiento, de historias que nos conmueven y nos hacen reflexionar, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aprieten ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que publicamos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Como les adelantaba, la noticia que hoy nos trae es realmente desoladora. Se trata del fallecimiento de una persona muy querida, alguien que compartió lazos importantes con nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. Imagínense el shock, el dolor que debieron sentir al recibir una noticia así, especialmente cuando se trata de alguien cercano. Y es que por mucho que uno sea una figura pública, un artista admirado por millones, las pérdidas personales son universales y golpean igual o más fuerte. Khan y Demet, quienes compartieron pantalla y una química increíble en la exitosa serie Erkenzikus, han mostrado públicamente su conmoción y profunda tristeza ante este evento trágico. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo hacia ellos y hacia la familia del difunto. Es en estos momentos difíciles donde vemos la humanidad detrás de las celebridades. No son solo rostros en la pantalla, son personas con emociones, con relaciones, que sufren y lloran como cualquiera de nosotros. Can Yaman, conocido por su carisma y su gran corazón, ha compartido breves pero emotivos mensajes expresando su incredulidad y dolor. Ha utilizado sus plataformas para rendir homenaje a la persona fallecida, a quien describió como un alma increíble y una presencia luminosa en su vida. Las palabras de Khan transmiten una pena genuina, una pérdida palpable que resuena en quienes lo siguen y admiran su trayectoria. No es fácil ver a figuras que usualmente nos inspiran con su fortaleza y energía sumidas en tanta tristeza, pero también es un recordatorio de nuestra propia vulnerabilidad. Por su parte, Demet Özdemir, quien ha conquistado corazones con su talento y dulzura, también ha manifestado su profundo pesar. A través de mensajes en sus redes sociales, ha compartido recuerdos y anécdotas que resaltan la importancia de esta persona en su vida. La forma en que Demet ha expresado su dolor es conmovedora. Son publicaciones que van más allá de un simple "descansa en paz", son expresiones de un vínculo profundo, de una amistad o relación valiosa que ahora se ha roto. Verla compartir su luto nos conecta con su lado más íntimo, haciéndonos sentir aún más cercanos a ella y a sus sentimientos. La conexión entre Khan y Demet, que nació en el set de Erkenzikus, trasciende la ficción y se extiende a la vida real, donde comparten experiencias, alegrías y, lamentablemente, también tristezas como esta. Es importante mencionar que, si bien Khan y Demet son figuras públicas y sus vidas a menudo son objeto de escrutinio y atención mediática, este es un momento delicado. La noticia fatal ha traído consigo una ola de empatía y solidaridad. La forma en que ambos han manejado esta situación, con respeto y humanidad, es admirable. Han elegido compartir su dolor con sus seguidores, pero sin caer en el sensacionalismo, manteniendo la dignidad y el respeto por la memoria de su ser querido. Esto habla mucho de su carácter. Hemos visto cómo la noticia ha afectado no solo a ellos, sino también a otros colegas y amigos del medio que conocían a la persona fallecida. El mundo del espectáculo turco, que a menudo nos regala historias de amor, éxito y superación, también tiene sus momentos oscuros y trágicos. Y es en estos momentos cuando la comunidad se une para ofrecer apoyo y consuelo. La magnitud del dolor de Khan y Demet se puede sentir a través de las redes, donde miles de fans les envían mensajes de fuerza y les recuerdan lo mucho que son queridos. Las publicaciones de Khan y Demet, aunque escuetas en detalles específicos sobre quién fue la persona, son elocuentes en su transmisión de dolor. Utilizan palabras como incredulidad, vacío, pena profunda para describir lo que sienten. Es un recordatorio de que, detrás de los flashes y los aplausos, hay seres humanos que enfrentan las mismas pruebas que cualquiera de nosotros. El duelo es un proceso universal, y ver a figuras públicas atravesarlo nos permite reflexionar sobre nuestras propias experiencias y la importancia de la empatía. Muchos se preguntan cómo han logrado seguir adelante o qué ha sido de ellos en las últimas semanas.
Si bien es cierto que la vida continúa, el impacto de una pérdida así es imborrable. Imaginamos que han estado rodeados de sus seres queridos, buscando apoyo mutuo y procesando esta difícil realidad. Las redes sociales nos dan una ventana a sus vidas, pero hay aspectos del dolor que son muy personales y que merecen ser respetados. La noticia fatal ha generado una lluvia de lágrimas literal y figurada. Literalmente porque la tristeza es inmensa y se refleja en las expresiones de Khan y de Met. Figuradamente porque esta tragedia ha tocado las fibras sensibles de muchos de nosotros, generando una ola de empatía y congoja compartida. Es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de valorar cada momento y a cada persona que tenemos a nuestro alrededor. En estos tiempos es fácil caer en el olvido de las cosas importantes. La fama, el éxito, el trabajo, todo puede parecer efímero ante una pérdida así. Khan y Demet, a pesar de su fama y su éxito arrollador, están demostrando que los lazos humanos y el afecto genuino son lo que realmente perdura. Su dolor es un testimonio de las profundas conexiones que se forman en la vida, y de cómo estas conexiones nos definen como seres humanos. Hemos sido testigos de su evolución como artistas, de su talento, de su entrega en cada proyecto. Pero también hemos sido testigos de su lado más humano, de su capacidad para sentir y para compartir ese sentir con el mundo. Y en esta ocasión, lo que comparten es dolor, es una tristeza que, aunque personal, nos invita a la reflexión colectiva. Este vídeo no busca ser intrusivo ni sensacionalista. Al contrario, queremos honrar la memoria de la persona fallecida y mostrar nuestro apoyo a Khan y Demet en este momento tan complicado. Es una forma de decirles que no están solos, que su dolor es compartido por muchos, y que admiramos la fortaleza con la que están afrontando esta situación. La pérdida de un amigo, de alguien que ha marcado nuestras vidas, es un golpe difícil de asimilar. Y Khan y Demet, con la elegancia y la humanidad que los caracterizan, nos lo están mostrando de una manera muy conmovedora. En resumen, hemos hablado de la dolorosa noticia que ha afectado a Khan Yaman y Demet Özdemir, el fallecimiento de un amigo muy querido. Hemos reflexionado sobre cómo esta tragedia ha impactado en sus vidas y cómo lo han compartido con sus seguidores a través de mensajes llenos de pesar y emotividad. Hemos visto cómo, a pesar de ser figuras públicas, sus emociones y su dolor son universales, y cómo han mantenido la dignidad y el respeto en estos momentos difíciles. También hemos resaltado la importancia de la empatía y el apoyo en tiempos de duelo. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo tan emotivo. Sabemos que no es un tema ligero, pero creemos que es importante abordar estas historias con sensibilidad y respeto. Nos encantaría saber qué piensan sobre lo que hemos compartido hoy. Dejen sus comentarios abajo, compartan sus reflexiones, sus mensajes de apoyo para Khan y Demet. Sus palabras pueden ser un bálsamo en momentos de tristeza. Y si este vídeo les ha conmovido, si les ha parecido importante o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien creen que le pueda interesar o necesitar escuchar un mensaje de empatía. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Aprieten ese botón y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta hermosa comunidad. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.